la arquitectura que nos va a salvar. Le damos la bienvenida a Sara Topelson, Greenberg & Topelson Arquitectos. Juan Pablo Serrano, Serrano Monjaraz Arquitectos. Jean-Michel Colonier, Colonier Arquitectos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos llegando al cierre con broche de oro. Es un verdadero placer, ha sido un día maravilloso de paneles sensacionales con grandes expertos, pero cerramos con lo mejor de lo mejor. 3 grandes arquitectos que están haciendo un cambio importante, no nada más en México, sino a nivel internacional. Y lo que queremos es platicar si habrá esa arquitectura que nos va a salvar. Entonces, para empezar, me encantaría que nos platicaran un poquito cada uno de ustedes cómo ven esta descarbonización de edificios o hacia dónde deben de ir la edificación, partiendo de este hecho de que son los responsables del 40% de emisiones. Entonces, que nos platique cada uno de ustedes así un golpe de inicio y ya después iremos mejorando la charla. Sara, si nos pudieras platicar. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles la invitación a participar a Net Zero Community, Antonio Neto, a ti, Darío Ibargüengoitia, y a mi querido amigo Luis Alberto Vega. Y bueno, quiero leer algunas líneas de posicionamiento sobre el tema de la arquitectura que nos va a salvar. Bien. La arquitectura que realmente puede salvarnos no es ni la más espectacular, ni la más alta, ni la más tecnológica. Es la arquitectura que entiende que nuestro mayor desafío no es construir más, es construir mejor. Es la arquitectura que pone a las personas y al planeta en el centro, que reduce, por supuesto, emisiones, aprovecha la energía natural, usa materiales responsables y diseña para durar. Una arquitectura que no compite con la naturaleza, sino que trabaja con ella. Estoy convencida que la arquitectura y el diseño urbano, el diseño de ciudades y barrios, nos pueden salvar de las consecuencias cada vez más críticas del cambio climático. La arquitectura enfocada en la sostenibilidad, la eficiencia, la adaptación y que tiene como centro el bienestar humano puede incidir positivamente en el salvar al mundo, no solo a la arquitectura, sino el salvar al mundo. Por supuesto, significa un cambio consciente y sustantivo hacia edificaciones, ciudades y entornos que tengan el menor impacto ambiental. Son aspectos fundamentales la reducción del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que acabas de decir, que es el sector con un gran porcentaje de emisiones. Hay que tener como base el confort y la salud de los habitantes, y tenía yo un listado de 7 puntos que si me dan oportunidad los menciones. Bueno, 7 puntos o 7 claves para fortalecer la resiliencia urbana frente al cambio climático. Primero, infraestructura verde y azul. Significa incorporar parques, árboles, corredores verdes y sistemas de captación de agua de lluvia. En conjunto ayudan a reducir el calor, disminuir inundaciones y mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Segundo, gestión inteligente del riesgo. Consiste en diseñar calles permeables, mejorar los drenajes y planificar la ciudad pensando en eventos extremos como tormentas e inundaciones. Preparar el entorno urbano permite responder mejor ante emergencias y deberemos tener un respeto puntual a las cuencas acuíferas, a los cuerpos de agua y a las zonas sísmicas. Tercero, la adaptación de los edificios al clima. Implica usar materiales resistentes, resilientes, promover la ventilación natural y mejorar la eficiencia energética. Los edificios mejor preparados
reducen el impacto del calor y por tanto el consumo de energía y hacen más seguro el hábitat urbano. Cuarto, impulsar una movilidad sostenible, estructurar redes peatonales, ciclistas y un transporte público robusto, accesible, que disminuya las emisiones y mejore la salud de la ciudad, haciéndola más resiliente a las crisis energéticas y ambientales. Quinto, la salud. Diseño de espacios que eviten la contaminación interior y que mejoren la calidad de vida, luz natural, funcional y con orden. Sexto, accesibilidad. Libre acceso a todos los usuarios, que creo que es algo que ya ni hay que mencionar. Y séptimo, la participación comunitaria y el uso de la tecnología. Involucrar a los habitantes es vital en programas de prevención, implementar sistemas de alerta y monitorear datos ambientales permite reaccionar de forma rápida y coordinada. Estas estrategias fortalecen a la ciudad, mejoran la calidad de vida y nos preparan para enfrentar los retos del cambio climático. La arquitectura, que entiende que crear ciudad es un acto colectivo, que colabora con ingenieros, urbanistas, ecólogos y vecinos, que usa la tecnología, pero no se olvida de lo esencial, construir dignidad, comunidad y futuro. Esa es la que nos va a salvar. Maravilloso. Yo cierro esto en lo que platicamos durante todo el día. Hemos hablado mucho y Sara, te agradecemos muchísimo estas reflexiones porque buscar un entorno cero carbono, procesos de circularidad, salud y bienestar de los usuarios y la implementación de la digitalización son 4 de los grandes retos que tenemos en el entorno construido que debemos integrarlo de manera fundamental. No sé, Jean-Michel, desde tu perspectiva. Bueno, yo voy a hablar un poco más de un punto de vista un poco más arquitectura. Sí. Yo nada más quiero subrayar que personalmente y la posición del despacho es que de todos los temas de sustentabilidad en el mundo, que hay muchos, la huella de carbono y el cambio climático para nosotros es el tema más importante. Que tenemos otros temas, tenemos otras cosas que lidiar y podemos lidiar con muchos de los problemas al mismo tiempo, pero el más importante para mí es el cambio climático ocasionado por la huella de carbono que tenemos. En un segundo tiempo, yo pienso que podemos atacar esto en términos de la práctica arquitectura en 4 tiempos o 4 zonas de tiempo de la vida de un edificio. Uno es cómo se interactúa con los demás edificios y cómo creamos sinergia entre los diferentes edificaciones en la ciudad o afuera. La idea de París, de la ciudad de 15 minutos, es algo fenomenal y es algo que podríamos ir implementando también. Reducir los traslados, reducir la necesidad de desplazarse para hacer su día a día. Segundo es cómo construimos, ¿no? Materiales, técnicas, cuál es la huella de carbono de cada sistema que utilizamos. Desafortunadamente, cemento es un problema, digamos, de las 3 estructuras concretas, quizás el que más problema tiene, y nosotros construimos mucho con concreto, pero ya con nuevas técnicas y nuevas aportaciones de Cemex y otras empresas de México, estamos abatiendo eso, y de hecho hice un comparativo acero concreto para Torre Reforma 4-5 y estamos casi empatados en donde estamos con concreto versus acero. El tercero es cómo operan los edificios y bajar el costo energético de la operación, aunque la construcción es de los importantes contribuyentes, la operación también, y reducir la necesidad de uso energético en el edificio, trabajando con el envolvente, ventilación natural, ciclos de enfriamiento natural, todas esas cosas. Y el cuarto, que es algo que yo creo que mencionaste un poco y creo que es un tema que Juan Pablo nos va a platicar, es qué hace con el edificio después.
Y después de su vida útil, cómo es la estructura y cómo se puede readaptar. Algo demasiado idiosincrático o demasiado preciso puede ser difícil de reutilizar, y pensar en qué va a pasar con el edificio después creo que es una responsabilidad del arquitecto y de la arquitectura. Por último, también en conjunto o pensando un poco lo que dijo Sara, pienso que todas esas cosas deben estar hechas en sinergia con la mejoría de la vida urbana. Es decir, hay que encontrar maneras de que las mismas estrategias te ayudan a crear un ambiente más humano y mejorar la calidad de vida humana. Y nada más en conclusión, o quizás es lo que debería decir al final, abogo por una arquitectura que densifica las ciudades, que tiene una materialidad humana y que fomente la vida urbana y peatonal y las calles de nuestras ciudades. Definitivamente, y me encanta, gracias Jean-Michel, que los dos hasta ahorita no es el edificio, es el entorno urbano. No se puede considerar un edificio solito y que ya sea sustentable o descarbonizado, sino tiene que ser en un entorno. Nos lo platicaba Felipe Flores, el pasaje Reforma, etcétera. Juan Pablo, tú hemos hecho muchas locuras juntos. ¿Cómo ves a la arquitectura hoy por hoy hacia una descarbonización y que sea lo que nos salve? Bueno, primero quiero felicitar que hay un día de acción climática, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de por qué hemos llegado a este punto en el que estamos, ¿no? El calentamiento global, pues hay que recordar que en la atmósfera tenemos 200 años de contaminación que empiezan en el siglo XIX con el tema industrial, quizá el carbón, ¿no? Que fue lo que representa en esa época esa parte de la creación de ciudades, de creación de oportunidades en las ciudades, de creación de empezarnos a amalgamar alrededor de las ciudades, y que esa contaminación sigue en nuestra atmósfera. En el siglo XX, pues nos dedicamos a sacar petróleo, a hacer todo de plástico, ¿no? Y es algo pues, que también nos hemos dado cuenta viendo nuestros mares, que tenemos unos garbage patch. Estamos conscientes de que el plástico de un solo uso es totalmente erróneo, ¿no? Y ahora en el siglo XXI prácticamente estamos descubriendo que hay otras formas de tener energía. Entonces, esta energía, que para mí el futuro es la naturaleza, prácticamente es imitar cómo podemos hacer nuestros edificios imitando a la naturaleza, ¿no? Y estar conscientes de que todo lo que hicimos los últimos 200 años fue mal hecho, que los materiales que usamos fueron los incorrectos. ¿Y qué es lo que sigue para poder hacer una arquitectura regenerativa? Entonces, creo que este es el meollo del asunto. Y eso es, creo que de lo que vamos a hablar durante toda la sesión. Muy, muy interesante el escenario que nos plantean los tres, y creo que hay una forma muy clara, como lo dijo Darío también en el resumen, de hablar del entorno construido, de este espacio en el que nos desempeñamos, porque no es solo el edificio como tal, sino la movilidad, el urbanismo, la biodiversidad, todos estos temas que se integran. He tenido la oportunidad de trabajar con Sara y con Juan Pablo recientemente, con Jean-Michel tenemos muchos proyectos en colaboración en lo que hacemos con la empresa, pero creo que hay un reto muy interesante cuando hablamos de materialidad, de arquitectura pasiva, lo que bien mencionaste como arquitectura regenerativa. ¿A dónde tenemos que llevar yo no diría que la arquitectura, a dónde tenemos que llevar la conciencia de la construcción, no por la arquitectura per se, porque aquí entran los ingenieros y muchos otros, hacia dónde tendríamos que ir? Y empezaría, si me lo permite, Sara, empezaría con Juan Pablo. ¿Hacia dónde vamos para retomar ese hilo? Bueno, para mí seguir con los puntos que realmente se vuelven clave es saber que lo que hacemos en nuestro mundo, que quizás sea un edificio el día de hoy, es impactar en los sistemas, ¿no? Tenemos que saber que somos partes de un sistema planetario,
Por eso nos tenemos que preocupar por el planeta primero que nada. ¿Le estamos haciendo bien o le estamos haciendo mal? Luego, por la gente, la sociedad. ¿Le estamos haciendo bien o le estamos haciendo mal? Luego, place. ¿Le estamos haciendo lo correcto al espacio, a nuestro entorno inmediato? La que sigue. Estamos en una línea de progreso alrededor de los nuevos materiales, de la forma de construir, del contenido reciclado, con los EPDs, ¿no? Con los que solo tenemos que seleccionar ciertos materiales para hacer nuestras obras, ¿no? Entonces, esa parte de progresar y realmente abrir o volvernos trendsetters a través de lo que hacemos para realmente crear un proficiency alrededor de esto, para mí es el punto clave, que así cuando empezamos de Lead a Peace estudiando y nos dimos cuenta que éramos responsables de lo que contaminábamos o de sus contenidos energéticos en la construcción y el mantenimiento, ahorita tenemos que ser conscientes de cómo a través de nuestras decisiones podemos comernos basura de hace 200 años, contaminación de los últimos 200 años y usar los materiales adecuados que idealmente deben ser como los que usa la naturaleza. Un entorno que sale del lugar y con la energía que sale del lugar. Entonces, es un nuevo comenzar, pero yo creo que si hay algo que debería ser distintivo de este siglo, es regresar al respeto de todos estos sistemas. Sí, ciertamente pensando en ese, ya no se trata de no afectar el planeta, se trata de regenerarla, sí. porque ya lo hicimos pedazos. Y a Michelle, tú ahora que tuve el gusto de colaborar contigo en la revisión del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, que ha sido un ejercicio, te parecerá muy interesante, burocrático, pero interesante, y que hemos logrado modificar cosas. Desde tu punto de vista en esta materialidad, antes hubo una época en que los edificios tenían que ser cajas de cristal y que fuera una obra de arte que todo el mundo dijera, lo hizo tal arquitecto. Nos comentabas que en tu despacho la materialidad concreto contra acero lo están analizando. Sí, pues ese es más proceso constructivo. Y estamos viendo ahorita un edificio grande, que es la mayoría de las cosas que hacemos. La estructura es una parte fundamental en términos de la huella de la construcción. Y recientemente estaba en Canadá viendo torres de madera, constructoras de madera, y la verdad, edificios bastante altos y ahí, hechos, ¿no? ¿Sí? Cuando llegué aquí, yo me acuerdo hace 30 años, la industria local tenía una capacidad. Esa capacidad ha mejorado de una manera importante. Pero los proyectos innovadores tienen que empezar a empujar la industria, pero la industria tiene que aprender y ver los primeros casos, ¿no? Debe de haber uno que empieza a ir y tener la fuerza de voluntad, por no decir otra palabra, de hacerlo y de atacar el problema. Entonces, yo creo que los proyectos chicos, los proyectos pueden ser laboratorios de diferentes ideas, que podría ser cómo podemos empezar a ver cómo podemos hacer que la industria adopta las diferentes maneras de hacer. La ventilación natural, ¿no? Ciclos sí. de sistemas pasivos. Eso tiene lógica económica. Entonces es kind of no-brainer, ¿no? Como que lo puedes lograr con más facilidad y convencer a un desarrollador de invertir en eso. El problema siempre es cómo lo ligas al problema financiero, ¿no? Que yo lo llamo el pacto con el diablo, que tenemos que hacer que los edificios tienen que ganar dinero. Entonces debe haber un argumento económico, y para que haya un argumento económico hay que hacer que la industria empiece a poder hacerlo. Por eso las cosas de vanguardia, los proyectos que son realmente innovadores y empujan
the comfort zone, perdón por el anglicismo, la zona de confort de la industria, y ya de repente, mira, alguien lo hizo, y cuando alguien lo hizo, pues ya ves, pues sí lo podemos hacer, como que, entonces yo creo que hay que empujar eso, los pequeños proyectos, ir tras innovación en sistemas y en diferentes materialidades, y que la gente ya se acostumbra a verlo. Así ya podemos empezar a ponerlo en proyectos más comerciales y de más grande. Por eso aplaudo mucho los que están a la vanguardia empujando estos proyectos pilotos, que después nos permiten proyectos más grandes y más comerciales de poder ya utilizar esas tecnologías. Qué buena frase de sí se puede, ¿no? Sí. O sea, esto que dice, sí, es posible utilizar otras cosas. Y aquí yo me iría con Sara a regresar a algo de tu trayectoria. Me llamó mucho la atención cuando ustedes construyeron mucho vivienda, hicieron muchos temas que tuvieron que pensar en su momento, en cómo se iban a utilizar en ese momento. Tú hablaste de cómo usamos bien o mal algunos materiales, pero ¿cómo llevar esta nueva arquitectura y con esa experiencia a una resiliencia, a un entorno en el que podamos cambiar la forma de habitar? O sea, no quiere decir que vamos a usar diferente el espacio, sino cómo hacer que este edificio tenga una vida diferente en el entorno, que tenga un ciclo de vida conocido, que lo platicaremos un poquito más adelante seguramente, pero no sé si es clara mi pregunta. Pues gracias que tocas el tema de vivienda, porque es uno de los grandes temas a través de los cuales podemos experimentar y educar a la población. Como decía Jean-Michel, ¿no? Es proyectos pequeños, claro. Pero el problema de la vivienda en México es que siempre se piensa en vivienda masiva. Y la verdad es que el gobierno y casi todos tienen interconstruido esta figura absolutamente no sustentable de hacer casitas. Ya hace 25 años, en un concurso de arquitectura, de vivienda, que pedían 200 casitas, pues nosotros nos salimos del cartabón y hicimos 120 casitas y 80 departamentos. Y quien veía el proyecto, no, pues van a perder. Si el proyecto pide casitas. Dijimos, pues vamos a arriesgar, porque es momento de enseñar, hace 25 años, a nuestro país que no se puede vivir solo en casitas. Te consumes el suelo del país, además vives en una muy baja densidad y los servicios no pueden quedar tan cerca, no pueden quedar con lo que queremos, la ciudad de los 15 minutos o lo que yo llamo que es tradicional de México, el barrio. Lo que tendríamos que estar construyendo son barrios y el barrio requiere un poco más de densidad. Bueno, la buena fortuna fue que uno de los promotores del concurso dijo, me gusta la idea que no sean solo casitas, me gusta que haya 80 departamentos. Y ganamos el proyecto. La reacción a nivel gobierno fue terriblemente perversa. De decir, bueno, pues porque fue un concurso y lo ganaron, pero no más departamentos. Bueno, es retrógrada. Y lo que tenemos que hacer es ir hacia adelante. Entonces hicimos otro proyecto que desafortunadamente no se construyó, pero que era al menos tener 120 viviendas por hectárea. Entonces tomamos 1 hectárea en la cual hicimos 120 viviendas y le dejamos la figura de la casita aislada para hacer unas casitas dúplex, pero imbrincadas, es decir, que ambos propietarios entraban por la planta baja, uno por un lado y uno por el otro, y luego las hacías así. Bueno, el proyecto les encantó. El corazón de esa manzana era espacio público, que es otro tema que tenemos que cuidar. La sociedad y el suelo requieren espacios públicos. 1, porque es el lugar de cohesión comunitaria, y 2, porque es el lugar donde recargas el acuífero, donde puedes hacer pequeñas zonas de colección de agua, donde puedes hacer experimentos inclusive con los propietarios. Bueno, les fascinó, pero no se construyó. Estuvo 6 años la maqueta enfrente de los desarrolladores, pero tienen un temor terrible de cambiar de
segura. Sí, el better the devil Bueno, knows, ¿no? y en esta voluntad de revolucionar lo que se hace, también hace como 20 años, detectamos un terreno, que hay muchos en el centro histórico, ese es uno, pero hay de 1,200 metros cuadrados en la calle de Luis Moya, donde solo se podía hacer 4 pisos de construcción, y no se podían nunca hacer usos mixtos, lo cual es absurdo. En el centro de la ciudad lo que pide, lo que grita es usos mixtos, y somos los arquitectos de alguna manera que podemos promoverlos e incidir. Bueno, finalmente logramos hacer un proyecto que los 2 primeros niveles en 3/4 partes de profundidad del terreno eran comercio. De un lado había una entrada a la zona superior y arriba 120 viviendas de 56 metros cuadrados, creo, o 60, ahorita no me acuerdo, que se vendieron en el centro histórico en 4 meses. Es un producto deseable. Y aquí el arquitecto también metimos la cuchara. Sí, Les dijimos, esto está en el centro histórico. Los primeros compradores deben ser los que viven aquí. Claro. Y sus familias. Entonces se ofertó al centro histórico y ellos compraron los departamentos. Sigue hasta hoy, porque ahí sí me he dado vueltas, sigue impecable, es como una vecindad con departamentos de ambos lados. Y tan se consolidó la cohesión comunitaria que una vez de las que fui, había, y ahí tengo la foto, piñatas colgadas de un lado a otro, de una casa a la otra, y ahí hicieron la posada. Entonces, hay que involucrar a la gente, hay que hacer productos innovadores y productos que sean sustentables. Claro, ahí todavía no metimos materiales que nos hubiera gustado meter. Todavía se construyó con concreto, no voy a decir ninguna mentira, pero sí con ventanas pequeñas que permitían poca ganancia de calor y poca pérdida de calor en el invierno también, porque como sea tenemos un clima contrastante. Y bueno, son productos en materia de vivienda que hay que convencer al desarrollador, porque obviamente el que paga y el que construye es el desarrollador, y hay que convencerlo de tomar el riesgo. Y yo creo que es momento ahorita de tomar el riesgo hacia construcciones de vivienda mucho más sofisticadas y sobre todo ante la carencia de vivienda que hoy tenemos en el país. Nada más nos hacen falta 9 millones de viviendas. Sí. Entonces, hay un tema donde todos podremos participar. Y si nos invitan a participar en conjunto como un taller think tank de traer nuevas ideas, nuevos esquemas con una densidad adecuada, seguro que haríamos proyectos interesantes para cualquiera de nuestras ciudades del país. Definitivamente. Ahí hay un reto que desde el punto de vista de sustentabilidad está vigente. Totalmente de acuerdo. Hubo uno de los proyectos que yo tengo muy en mente, cuando tuve oportunidad de estar trabajando con el Green Building Council de Brasil, fue las favelas. ¿Las favelas qué eran? Pues barrios muy pobres, que alguien hacía una casita, pero después arriba el hijo y después la hija y se hacían edificios. Sí. Y uno de los proyectos más exitosos que hubo ahí fue quitemos las favelas y hagamos edificios de departamentos. Y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo hacia lo que tenemos que cambiar. El ser dueño de la tierra es algo que ya la sustentabilidad no debe de ir encaminada hacia ese. Y me parece maravilloso, entramos. Dentro contigo. Juan Pablo tiene unas ideas espectaculares que platicamos hace unos días. En el marco del Día Mundial del Urbanismo hablábamos de eso. Y con Juan Pablo, ciertamente yo he tenido el gusto de trabajar contigo en infraestructura. Vámonos a la otra escala. A la escala grande, a la escala aeropuerto, a la escala congreso, a la escala de lo que necesita el país para seguir creciendo. ¿Cómo lograr que esa arquitectura en materialidad, en espacios, en calidad del ambiente interior, cómo has logrado que sí vaya hacia adelante? Bueno, yo diría que cómo hemos logrado, pues de milagro. Está engañando a la gente para que no se dé cuenta y que luego logremos hacer ciertas cosas, ¿no? Exacto. Pero de alguna forma, creo que México es mágico y tiene una inercia que con todo y que
el gobierno haya detenido las licencias o sean malos operadores en muchos temas de planeación, etcétera, México tiene esa inercia. Entonces, aprovechando esa inercia, como decía Sarita, yo creo que habría que levantar la mano primero para decir, acabemos con esos usos de suelo que tienen 2 niveles, 3 niveles, y vayámonos a esos ciudades que todos amamos de 6, 7 niveles, que es París, que es Madrid, Barcelona, todos estos, para acabar de tajo primero con un problema de densidad, con un problema de distancia, de costo de infraestructura y esto. Ahora, dentro de eso, si nos regresamos a lo macro, lo que es de todos, tenemos que sentir ese orgullo de cómo hacemos esa infraestructura, pues ahora sí, no solo con orgullo de la presencia arquitectónica, sino con orgullo, vamos a decir, de resiliencia climática, regenerativa. Y ahí podemos hablar de muchos temas que nos apasionan, como podría ser, primero, todo el tema geotérmico. ¿Qué estamos haciendo con toda la energía que está allá abajo? Eso hablábamos de ¿Cómo debería estar prohibido no hacer un edificio grande que no sea net zero energy, net zero water, net zero de todos los que hay, ¿sale? Pero obligarnos a que la alta eficiencia energética empiece con la ventilación que ya se habló y con la geotermia debería ser un must. Luego, la que sigue, ¿qué estamos haciendo con esos 9 metros cuadrados por persona, 14, que es la recomendación de la ONU, ¿no? ¿Cuántos árboles sembramos aquí en el último año nosotros? Exacto. ¿Qué hemos hecho con nuestras azoteas en temas de energía, en temas de alimentos, en temas de captura de agua? Todos estos temas, las fachadas. O sea, es algo que deberíamos de ser obligado y hay muchos arquitectos que desgraciadamente no están educados en estas capacidades. Ya se habló mucho del concreto, pero pues las concreteras como Holcim o Cemex tienen concretos del 70% abajo del concreto en CO2. Bajo a carbón. Que ya existe, 70% menos de carbón, que ya es lo que solo se debería de permitir en todos los edificios de infraestructura, digamos, de gobierno y en edificios grandes. Así es. ¿No? El contenido reciclados ya hablamos, ¿no? Los EPDs de todos los materiales que son los únicos permitidos. Y la regionalidad que mencionaste al principio. Adelante. No, es que agua sí lo tenemos bastante bien. Es decir, edificios grandes, agua ya casi net zero discharge y casi no utilizamos todo desde hace mucho. No, en envolvente, en los edificios más sofisticados de la ciudad, el envolvente es bastante eficiente con sharing coefficients por debajo de 20, de 0.2. El problema que yo veo más grande y tiene que ver con legislación es el eléctrico. Es decir, yo tengo el limitante del megawatts que puedes instalar de paneles solares. Yo tengo techos enormes que pues no sirven porque 500 kilowatts. Bueno, ya ahora entonces ya, ¿no? Todas las bodegas industriales y todos los miles de hectáreas de techo que podrían estar produciendo electricidad que no están funcionando. Entonces, geothermal también. Let's go for it, pero necesitamos apoyo legislativo y no para que puede, ser factible generar, ¿no? Ahora yo creo que como arquitectos sí es factible hacerlo. Falta ver si nos dejan o si de alguna forma. Pero regresando, digamos, por orden de lo tema de geotermia, del envolvente que sí son eficientes, debería estar prohibido hacer edificios de cristal. Punto, ¿no? Debería de que todas las plantas bajas fueran pasajes comerciales públicos, que fueran grandes jardines y los edificios estuvieran levantados 9 metros y que se pudiera generar para toda la gente de la ciudad pues todos estos espacios verdes, espacios sociales, comerciales, a diferencia de tener una puerta con un policía. Debería estar prohibido tener una puerta. Sí, la planta baja libre. La planta baja permeable, ¿no? Sí. Entonces, toda esa porosidad, toda esa permeabilidad, el área verde, la geotermia, la arquitectura pasiva, que debería de ir en contra de los edificios solo de cristal, ¿no? Todo el tema de que 5 meses al año esos edificios no deberían de usar una gota de agua potable, ¿no? Y que con eso se recargaran los mantos acuíferos. Que todo el agua que no podamos usar después de todo
las plantas de tratamiento, realmente tengamos, se inyecten pues, los 200 metros o lo necesario abajo, que también eso nos va a ayudar para el hundimiento de las ciudades, ¿no? Y para que luego se filtre y otra vez los podamos volver a hacer. Entonces, hay una serie de cosas, digamos, hablando de las presas filtrantes que planteaba mi abuelo desde los 50. Y digo, y que todos esos sistemas los podamos utilizar en congresos, en aeropuertos, etcétera, pero todavía más allá, ¿no? Que realmente podamos hacer arquitectura espectacular con madera, y sabemos que la madera es excelente en muchas cosas, pero también el concreto es excelente en otras y el acero es excelente en otras. Pero esa combinación de los tres en el que cada una de estas partes realmente sea de eficiencia energética, eficiencia económica y que impacte bien el sistema económico, que también es un sistema en el que nos tenemos que adecuar, pues esa es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, yo sí creo que la industria de los materiales nos llevan mucha ventaja, ¿no? Ahora, el tema financiero en Europa, que solo prestan para proyectos verdes, todo el tema ligado a los bonos verdes, nos llevan muchísima ventaja. Entonces, creo que si nosotros proponemos y de alguna forma forzamos la palanca para que pasen esos proyectos y que abran como rompehielos en el Mar del Norte, eso es lo que tenemos que realmente lograr para empezar a hacer una arquitectura radicalmente diferente. Hablando de otros temas, por ejemplo, este edificio tiene sus shock absorbers, ¿no? Están todas las diagonales, etcétera. Pero también ahora están todos los aisladores, ¿no? Que es una nueva tecnología. Entonces, traer todas esas tecnologías e irnos hacia adelante, pues ahora sí, muchos arquitectos, es la única forma de convencer a la gran masa, ¿no? De seguir estas buenas prácticas. Bueno, los aisladores, ya el nuevo código estructural nos está obligando muchas veces, ya económicamente hablando. Ya no es un tema económico, es un tema de ya lo necesitamos hacer para que salga el proyecto. Entonces ya van 2 proyectos que estamos utilizando aisladores con el nuevo código. Ahora, ¿cómo le hacemos con las nuevas generaciones, las que ahorita están estudiando arquitectura? Pues les hay que quitarles el teléfono y ya. Eso está perfecto. Lo primero que yo podría... Depende que busquen, ¿no? No, un poquito lo que a mí he tenido la suerte de dar clases en la Ibero, en la UNAM, todo en arquitectura, yo siendo ingeniero mecánico, ¿no? Algo que me gustaría, y quiero preguntarle su opinión, dejar de tener solo a los arquitectos estudiando arquitectura, sino empezar a hacer interdisciplinas. ¿Cómo vemos esa educación a futuro? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben mejor. Entras, haz tus maquetas. ¿Necesitamos cambiar ese modelo educativo? Pues hay universidades donde yo estudié, teníamos un Bachelor's de Architecture y Bachelor's of Environmental Studies, de estudios del medio ambiente. Era una universidad creada en los años 70. Wow. Y no como que todo donde yo creo que es aparte del currículum, cómo quieren organizarse. Sí, sería bueno. Yo creo que a los jóvenes que están estudiando arquitectura, lo primero que tenemos que hacer, claro, quitarles el teléfono, pero sensibilizarlos. Y los jóvenes que estudian hoy arquitectura y hagan el experimento, tanto en la Ibero, en la Anáhuac, en la UNAM, les dices, oigan, ¿y ustedes han ido, por decir algo, a la catedral? Y 3/4 partes del grupo todavía ¿Lo conocen? no. Ah, bueno, y ya fueron al Museo Tamayo. Arquitectura, con 3/4 partes te van a decir que no. Y ya han caminado el Paseo de la Reforma. No estoy hablando de lugares así muy... No, sí, no están sensibilizados ni a la vivencia interna del edificio y qué se requiere para que esa vivencia tenga ciertas características, y no están sensibilizados al entorno urbano. No han ido, bueno, sí, a donde sí van, creo que casi todos, al Parque México y al Parque España. Correcto. Están muy de moda. Y a la Roma. Y a la Roma. Pero sácalos de ahí y diles, oigan, ¿han ido a la Plaza de Santa María la Ribera? El kiosco Morisco, ¿lo conocen? Es decir, tenemos por supuesto, darles clases en las universidades, pero de alguna manera hacer un esfuerzo
para sensibilizarlos. ¿Por qué no llevarlos algún día a uno de estos edificios donde llegas y dices, ¿y ahora qué hago? Porque esto está congelado. No puedo estar del frío. Hay que sensibilizarlos. No queremos eso. Eso ya lo vivimos hace 40 años. Hace 40 años en Estados Unidos, en cualquiera de las ciudades donde hiciera calor, no podías entrar a un cine sin suéter y cobija. Absurdo, porque es una falta total de la percepción que necesitamos construir de qué es confort para poder sensibilizarlos hacia el No, bueno, uso mi mamá era de la energía. primera porque nosotros teníamos aire acondicionado 2 semanas al año. Y calefacción. Entonces el frío, cuando eran las 2 semanas de calor, lo ponía. Exacto. Entraba yo a la casa y era 16 grados. Y era así, Wow. are you kidding? Y, I gotta y feel it, ¿no? nosotros Sí, ¿no? aquí en México nunca lo vivimos. Sí, ¿no? Porque no había ni aire acondicionado ni calefacción. Ahora. Entonces, ahora hay. Pero cuando yo crecí en la colonia Condesa, No había. pues era una casa, muy buena casa, no había ni calefacción ni aire acondicionado. Entonces, si hacía mucho calor, pues ponte una playera. Y si hacía mucho frío, ponte el suéter. Sí, claro. Que es lo sustentable. Hay que regresar a algunas cosas, hay que evitarlas, pero hay otras de sensibilidad que hay que recuperarlas. La percepción del espacio en la medida de confort y la otra, sensibilizar a los jóvenes en que deben entrar a los espacios, conocerlos, vivirlos. Yo tenía un maestro, que desafortunadamente ya murió, que decía que la única forma de conocer un edificio o de conocer una ciudad era pateándolo. Es decir, entrando Me con tus gusta. pies. Yo ahí, Sares, te quiero decir que he tenido una experiencia muy agradable con Juan Pablo, por ejemplo, y con algunos otros profesores en sus cátedras. Cuando entras y lo primero que les dicen es, ¿saben qué les falta? Conocer el mundo, conocer materiales, conocer las empresas, salgan a la calle. O sea, lo vivimos, tuvimos la oportunidad de platicar con los alumnos de Juan Pablo en varios de los semestres. Y creo que sí hay un gran esfuerzo. Lo que no hay es una voluntad de cambiar los planes de estudio en muchas universidades y se quedan cuadrados. Sí. Yo coincido mucho lo que decías tú, Darío, de esta multidisciplina en los proyectos. Nosotros lo hacemos con los concursos de arquitectura buscando que las disciplinas participen, pero hay un reto que lo tenemos enfrente y que se llama el tiempo. ¿Tenemos el tiempo para cambiar? ¿Tenemos el tiempo para alcanzar las metas del desarrollo sostenible? ¿Vamos a realmente a reaccionar? Las generaciones sí traen otro chip. Sí, sin duda. Sí. Y ya son los centennials y generación Z y millennials, y van a trabajar un año en una empresa y otro en otra, y van a vivir 6 meses en un departamento y por 50 pesos se van a cambiar al del edificio de enfrente y en espacios más pequeños. Entonces, ¿cómo cambiar esta percepción? Yo entiendo que la sensibilidad es fundamental. Lo hemos vivido juntos en los concursos también. Sí. Es muy difícil entenderlo, Darío. Juan Pablo. Sí. Bueno, yo quiero decir que mi experiencia como docente ha sido muy buena. Yo creo que los nuevos arquitectos son buenísimos. En su teléfono tienen la inteligencia artificial con la cual enseñamos, cuestionamos, aplicamos. Tienen un conocimiento del software impresionante para todas las simulaciones de los modelos, de lighting. Luego podemos utilizar todas las aplicaciones que hemos tenido. Y en la Ibero, pues la ingeniería civil y arquitectura sí están vinculadas. Están funcionando, ¿no? Ahí. Nosotros todos los lunes llevamos a alguien a platicar. Jean-Michel ha estado, Luis ha estado, Darío ha estado. Y siempre llevamos gente que de alguna forma conformen ese vacío que una educación teórica da. Pero yo creo que el meollo del asunto es que los arquitectos prácticos regresen a la escuela. No podemos tener arquitectos que no pueden llevar varias veces al semestre a ver sus obras, ¿no? A ver cómo se construyen, para ver el detalle de los colados, de los armados o de los aisladores sísmicos ahora, o de cómo se construye un interior, o de ahí vamos a ver las fábricas de los cristales, etcétera, o al Centro de Tecnología del Concreto, donde vemos los 3D prints. O sea, realmente es un tema de impulsar a que estos jóvenes que están listos, los tenemos que volver
ahora sí como nos volvimos nosotros agentes de pasión en el tema de la arquitectura y darles esa inspiración. Ahora, ¿tenemos el tiempo? Sí, porque igual que tenemos tiempo para la oficina, todos tenemos tiempo para ir a la oficina y una tarde ir a la escuela. Esa escuela que le damos 6 horas, prácticamente podemos tener por completo, todos esos inputs que creo que les hacen mucho bien en el tema práctico. Y mi experiencia es que muchos exalumnos pues ya están trabajando en muchos despachos internacionales, otros están ahorita haciendo maestrías en Harvard, en el AA, en Columbia. O sea, realmente creo que hay una muy buena generación de arquitectos que tienen mucho más herramientas y son mejores que nosotros. Y ellos nacieron con el Reduce, Reuse and Recycle y ahorita con Regenerate, ¿no? Entonces, todos esos temas creo que están. Entonces, esos arquitectos, digamos, quizá un poquito de punta, son los que es lo que tenemos que permear a todas las escuelas de arquitectura y a la comunidad de arquitectura o a través de estos conversatorios. Súper interesante. Yo creo que esa es una transformación que vamos a vivir, no solo en la arquitectura, yo creo que en todas las materias, porque hay una suma de factores, como decías tú, ¿no? Hasta los pedagogos tienen que cambiar la forma en la que estaban estudiando y los médicos están cambiando la forma en que están estudiando también. Darío. No, y que ayudemos ustedes, los arquitectos, ayuden a los que somos ingenieros a entender que no siempre se tiene que diseñar igual. Cada vez tenemos que diseñar diferente. ¿Por qué? Porque un ingeniero mecánico siempre hace el aire acondicionado igual, siempre hace la iluminación igual, la eléctrica igual, y eso tiene que cambiar. Tiene que volverse eficiente, tiene que volverse adaptable a los espacios y tenemos que cambiar la forma de pensar de los ingenieros más que de los arquitectos, creo yo. Esa sería la otra parte de la educación, no en la que dice Juan Pablo, tiene razón. Yo en mi época, que no teníamos todavía todos estos instrumentos, me llevaba a los alumnos a conocer la ciudad y a conocer los edificios. Ahora a lo mejor ya lo hacen más espontáneamente y hay que meterlos en los otros temas. Y sin embargo, siempre tenemos que estar innovando. En uno de nuestros proyectos, que fue de un gran teatro, una de las innovaciones en ingeniería fue que le dijimos a los ingenieros, no queremos el aire acondicionado arriba. Claro. Va a salir debajo de los asientos. Por Y desplazamiento. nos decían, pero eso no sabemos cómo se hace. Pues sí, hay varios teatros en Estados Unidos, vayan a verlos. Vamos, y es un ahorro de energía enorme y solo enfrías la parte de 2 metros, que es donde está el público. Ocupable. Lo demás no necesitas enfriarlo. Entonces, pues es una forma de alguna manera buscar innovación y al mismo tiempo aprender junto con los ingenieros. Nosotros tampoco sabíamos cómo se hacía, Claro. pero queríamos traer estas nuevas tecnologías, que es a lo que se refiere Juan Pablo, ¿no? Estar siempre alerta de las mejoras que puedes introducir en el proyecto arquitectónico y que puedes contagiar de esa voluntad de explorar a los jóvenes alumnos de hoy. Sobre todo me ha tocado trabajar con los 3 y los 3 son de esto es lo que quiero que haga la ingeniería. No lo que ustedes quieren, sino esto es lo que yo quiero. Y la primera es, no se puede, ¿no? Pero sí se puede. Sí se puede. El tiempo se nos ha ido volando de una manera maravillosa. Yo me podría quedar aquí, qué plática más sabrosa. En todo el día lo que hemos buscado es cerrar con una invitación a la acción de cada uno de ustedes. Me gustaría que nos pudieran dar cada uno un cierre invitando a nuestra audiencia a la acción hacia el cambio climático. ¿Qué les pedimos que empiecen a hacer ya nuestra audiencia? Empezaría contigo, Juan Pablo. Bueno, para mí la llamada a la acción es que cambien su mundo. Y cuando hablo de su mundo, es su persona, su casa, su cuadra, su barrio, su delegación, su ciudad, su país. Que creo que poco a poco, con pequeñas acciones, podemos ir cambiando. Como arquitectos, ¿qué les pediría? Que no solo hagan arquitectura del terreno para adentro, sino que crean microclimas, que creen máquinas
que generan agua potable de lluvia, que de alguna forma usen los nuevos materiales que absorben y secuestran el CO2, que creen su aire a través de máquinas condensadoras, también cuando no llueve, que hagan plantas bajas libres, que hagan pasajes comerciales, que hagan parques y que nos apoyen a que suba la densidad de las ciudades. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues yo creo que la llamada a la acción es hacer mucho más sensibles a nuestro entorno y a las condicionantes que hoy se nos presentan cotidianamente. Por lo tanto, bueno, ser más responsables de lo que hacemos a nivel individual. Y si podemos contagiar a los vecinos, mejor. Porque creo que la responsabilidad ante el cambio climático y ante las emergencias climáticas que estamos viviendo hoy es una responsabilidad colectiva. Así que sí, coincido que hay que comenzar con el individuo, pero hay que contagiar a la comunidad a que en conjunto tomemos medidas para mitigar el cambio climático y sí ser más responsables en el uso de energéticos, ser mucho más responsables en el uso del agua, que ahí tenemos un reto tremendo y la responsabilidad no es solo de la comunidad, es también del gobierno, que no tiene los mecanismos adecuados ni para la conservación de las cuencas acuíferas, ni para la estimulación de acciones pequeñas que a todos pueden beneficiar. Y bueno, por supuesto, ojalá en conjunto logremos transmitir el mensaje de que una buena ciudad, una ciudad tan grande como la Ciudad de México o tan pequeña como alguna otra de las ciudades del país, pueden funcionar únicamente si las concebimos en barrios, que la gente se mueva peatonalmente en su barrio y solo para cosas extraordinarias como el trabajo tenga que desplazarse en otro tipo de sistema de transporte. Favorezcamos la peatonalización, el uso del ciclismo y la vida de barrio, la consolidación de los barrios tan bellos que tenemos en esta ciudad. Me encanta. Gracias, Aris. ¿Y a Michelle? Bueno, todo lo que dijeron. Y también, bueno, dejan de pensarlo, háganlo. Háganlo para ustedes y háganlo en su vida profesional, en desarrolladores, ingenieros, arquitectos, lo que sea. Pueden impactar un proyecto y ayudan a que esos impulsos de la gente a su alrededor sean apoyados y apoyan a esas cosas en una junta o lo que sea. Háganlo en chiquito y háganlo en grande. No, lo que pueden hacer en su vida. Yo puse mis paneles solares, compré mi coche eléctrico, todas las cositas. Tratamos de evitar aviones, tratamos de viajar en una huella. Y la tercera cosa que quería decir realmente era miden la huella de carbono de sus proyectos. No hay manera de saber qué está pasando si no lo mides. Claro. Entonces, la medición es la toma de conciencia de qué estamos haciendo y ves los focos rojos y los puedes atender. Ha sido un panel espectacular, Darío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy tuvimos un día nos pusieron a trabajar. Pero además esto no es trabajo, se divierte. Yo quiero agradecerle, Sara, te agradezco tu amistad y por supuesto todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Juan Pablo, por supuesto también, muchas gracias. Nos hemos visto muy seguido. Estamos muy, muy cerca y me da mucho gusto. Y ahora voy a empezar a molestar a Jean-Michel también. Eso. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y si me lo permites, Darío, voy a cerrar el día de hoy. Estamos muy contentos porque este Día de Acción Climática, como bien lo dijo Juan Pablo, hay que celebrar que se hace un Día de Acción Climática. Tenemos una oportunidad maravillosa de hacer algo.
como lo dijo Jean-Michel hace unos segundos, pequeño y después grande, pero hagámoslo. Vayamos con pequeñas acciones. Queremos agradecerle, por supuesto, a todas nuestras asociaciones y organismos aliados, como SUME, como GBCI, al ENER, al Clúster Energético de Nuevo León, a la Asociación Mexicana de Hidrógeno, por el apoyo, porque sin ellos no se hubiera logrado también esta difusión. A todos los que nos ven, muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto, a nuestros patrocinadores, y quiero empezar por nuestro host, por nuestro anfitrión, Felipe Flores y la Torre Mayor. Muchísimas gracias, como siempre, por esta oportunidad de tener este espacio que es maravilloso. Además, tenemos una vista espectacular desde Torre Mayor hacia la Ciudad de México. Un día brumoso hoy, pero la tenemos. Y, por supuesto, a nuestros patrocinadores a nombre de Net Zero Community y a todo el equipo de producción de Net Zero Community les mandamos un fuerte abrazo. Han trabajado mucho, no durmieron para estar hoy, pero aquí están hasta el último minuto. Y, por supuesto, a Coreb, a Daikin, a Carrier, a Saint-Gobain, a Honeywell, a Resideo, a Belimo, a Trane y a Ivalca, que con su aporte y participación permiten que este Día de Acción Climática siga siendo lo que hasta hoy en esta tercera edición ha sido. Los esperamos en 2026. Estamos seguros que después de un mundial, después de la visita del Papa, después de todo lo que va a suceder en México y lo que viene en 2026 con las acciones y cambios climáticos, será una gran oportunidad para descubrir qué podemos hacer por este planeta, por nuestro entorno y por nosotros mismos. Los invitamos a que sigan las redes sociales de Net Zero Community y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Muy bonita noche.